buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, amigas y amigos, a todos quienes nos siguen en este programa de Entre Amigos. Un saludo cordial desde la ciudad de Santa Cruz, desde el departamento de Santa Cruz, que en el transcurso de las últimas 2 semanas se ha convertido en algo así como el epicentro de varios hechos importantes. Primero, el incendio de la Chiquitanía, el incendio forestal provocado, según ya se ha constatado por muchos medios, y también por lo que está sucediendo en materia política en estos últimos días. Doy el saludo a Hugo Marcelo Valderrama, quien ya se encuentra con nosotros desde Cochabamba. Hola José Luis, saludos a tu audiencia y pues siempre dispuestos a hacer este análisis tan interesante de la coyuntura nacional. ¿Te diste cuenta lo que ha provocado el incendio forestal? Salió una encuesta de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz que indica notoriamente, aunque tú y yo sabemos que las encuestas tienen un gran margen de error, pero hay algo interesante de esta encuesta de la universidad. Primero es el universo muestral, la cantidad de encuestas aplicadas, y da más aproximación a una realidad, ¿no te parece? Mira, yo he estado viendo un poco las encuestas. Es evidente que Evo tiene un segmento cautivo, ¿no? Que va a votar por él sin importar nada, ¿no? Es un segmento muy cautivo. Lo interesante es qué va a ser el segmento que está indeciso, hacia dónde va a ir ese voto, ¿no? Eso es lo que hay que ver. Yo noto, por ejemplo, Carlos Mesa ha decrecido un poco y está creciendo Ortiz, ¿no? Yo creo lo siguiente, no es tan importante que ganemos una presidencia o que se gane o se pida una presidencia, sino que se vaya al Congreso y desde el Congreso se haga una oposición, porque el problema es de que las leyes que se piensan aprobar y las leyes y el manejo del Estado que se pretende hacer, obviamente va a tener un nacimiento a partir de lo que se haga en el Congreso. Entonces lo que la oposición tiene que hacer es entender que el socialismo que pretende llevarnos Evo Morales se va a hacer a partir de legislaciones cada vez más draconianas contra la propiedad privada, contra la creación de riqueza, inclusive contra el usufructo de tu propia riqueza. Eso es un tema que se viene. Entonces, la oposición tiene que estar preparada para ese punto. Hay otra variable que sí o sí se va a tratar en esta nueva gestión de gobierno, y eso ya es un hecho, ¿no? Que son todo el paquete de la ideología de género, ¿no? Que es eso ya está más que charlado. Así entre Mesa o entre Evo Morales, ese paquete se va a tocar, ¿no? Si nosotros analizamos el discurso de Carlos Mesa, parecería que se lo ha copiado del discurso de Cristina Kirchner o de cualquiera de estos defensores, ¿no? El tema aborto, el tema matrimonio homosexual, todos estos temas que son pues la segunda etapa del Estado de avanzar sobre la familia, sobre el patrimonio, inclusive sobre la vida de los nonatos, ¿no? Entonces, yo estoy hablando con algunos políticos que han identificado esta variable y saben muy bien que lo que hay que hacer es pelear desde el Congreso para que estas leyes no se aprueben y el socialismo no avance, ¿no? Porque es un hecho de que Evo va a ganar, o sea, así sea con un margen mínimo, va a ganar, o sea, porque evidentemente hay un sector cautivo que va a votar por él. Yo no le creo mucho a la lógica del fraude, que existe un fraude. Es más, yo creo que hay un sector cautivo de votantes del MAS, que ese es su sector fuerte. Sigue punteando Evo Morales, fíjate, tienes 40 días de incendios, tienes un montón de problemas políticos en Santa Cruz, pero las encuestas dicen que él sigue puntero, ¿no? Sigue ahí como la opción más segura a ganar. Yo la verdad no quiero hablar de las encuestas, que son varias las encuestas. Hay unas encuestas encargadas por el gobierno o por medios de comunicación afines al gobierno. Me quisiera concentrar yo en lo particular en esta encuesta de la Universidad Mayor de San Andrés, que es interesante. Primero, nos muestra que el oficialismo no tiene el 40%, es decir, no hay sí va a haber sí o sí una segunda vuelta electoral. Es posible que gane las elecciones, pero aparentemente se va a ir a una segunda vuelta electoral. Digo aparentemente, porque tú sabes que en política, en lo que pueda pasar en el país, todo puede suceder, y pienso yo que los indecisos van a tomar una decisión en las últimas 48, 72 horas antes de las elecciones, que eso es lo que va a acontecer. Pienso que va a haber un voto cruzado, pienso que va a haber un voto útil, se está hablando del voto útil, voto cruzado.
Yo tengo la sensación diferente a la tuya. A mí me parece más bien que Evo Morales no está teniendo la respuesta que debería tener, primero, con una campaña electoral que data de más de 10 años, es una campaña permanente. Segundo, con el uso de grandes medios de comunicación, recursos, Ministerio de Informaciones, todos los ministerios apoyando en comunicación, no tiene ese caudal que debería tener a estas alturas del proceso preeleccionario, no tiene ese caudal. Y además, a mí me parece que ellos ya tienen un cierto temor. Lo que ha sucedido en Santa Cruz esta semana es interesante de analizar, Hugo. Ha habido una provocación, ha habido enfrentamientos, ha habido una toma de oficinas del MAS, una situación bastante confusa. He estado viendo en todos los medios de comunicación para tratar de tener una visión objetiva de esto. Y no me cabe a mí, en lo personal, la menor duda de que se trata de una provocación, porque es curioso que inmediatamente salga el ministro del sector indicando que esta es una provocación, que la democracia está en peligro, como si ya se quisiera inclusive pensar en la posibilidad de postergar o de hacer algo con el proceso electoral del próximo mes de octubre. Yo tengo la sensación de que hay un temor de no ganar en la primera vuelta electoral en el oficialismo, en el MAS. Las encuestas muestran eso. Me llama la atención la prohibición del Tribunal Supremo Electoral de la publicación de esta encuesta, de la universidad particularmente. No sé, de otras encuestas, las otras que hemos visto, evidentemente el MAS tampoco está por encima del 40%, Hugo, no sé si tú has visto que haya subido mucho. Entiendo que a muchos no les cae simpático Carlos Mesa, yo eso lo entiendo perfectamente. Entiendo que muchos quisieran que Ortiz, lo que plantea Ortiz es armemos sobre todo una buena bancada electoral para desde allí operar con los cambios. Pero entiendo también que hay un grueso sector de la población que dice que lo primero, lo esencial es ponerle freno al continuismo, o sea, parar el gobierno de Evo. Yo estoy de acuerdo contigo, esa es una tarea muy complicada, muy difícil. Yo también pienso que el MAS sí o sí va a ganar el próximo proceso electoral, tiene las de ganar. El tema es con qué porcentaje va a ganar y si va a haber o no una segunda vuelta electoral. Mira, eso ellos lo tienen calculado. Ahora, lo preocupante es lo que ha pasado en Santa Cruz. Ya, lo que pasa, José Luis, es que la gente no entiende la naturaleza de la izquierda. Yo he escuchado a muchos periodistas defender la democracia y politólogos. A ver, el problema es que a la izquierda la democracia le es útil la defiende mientras le es útil. Una vez que ya la izquierda está en el poder, lo que hace es pasarse por alto la democracia y ya. Pues lo que está pasando en el país es lo siguiente. Yo creo que ellos tienen el temor de no reelegirse. O por lo menos ir a una segunda vuelta y no tener mayoría. O sea, ellos lo que quieren es tener ellos les interesa tener mayoría absoluta, copado el Parlamento, copado el Ejecutivo para hacer su proyecto. Se han dado cuenta de que en Bolivia, y ha sido una cosa muy rescatable que no se haya, por ejemplo, avanzado en el voto electrónico, ¿no? Porque el voto electrónico en Venezuela es la mayor estafa que se ha podido hacer en las elecciones posibles, y eso ya se ha aprobado, y a la gente, yo no entiendo cómo la oposición en Venezuela todavía defiende el voto electrónico, cuando ya se ha demostrado con pruebas fehacientes de que en el voto electrónico, si tú marcas por un electorado, en el sistema de cómputo sale por el otro, sale por Maduro, por eso es que Maduro acaba ganando elecciones con el 90, 100%, eso ya está recontraprobado, ¿no? Entonces, el tema es el siguiente, José Luis, ellos tienen miedo de no tener mayoría, entonces lo que quieren es incendiar el país. Recordemos que la izquierda por naturaleza lo que quiere es violencia, ya, entonces ellos son los maestros de la violencia. Exacto. Lo que están haciendo en Santa Cruz es provocar a la gente, y lastimosamente están cayendo la juventud cruceña. Están cayendo en un juego muy ingenuo, porque ellos lo que van a hacer es victimizarse, o sea, te van a provocar, te van a molestar, a la hora de la verdad te van a victimizar, y resulta que después tú vas a irte a pelear en una estrategia de violencia en desventaja, porque ellos tienen al ejército de su lado, tienen a la policía de su lado, inclusive tienen apoyo internacional, si ellos asumieran de que no está en peligro la democracia, no es esa cosa que le sirve para cualquier pretexto, ese pretexto que le sirve para cualquier cosa, y tienes a un grupo de choque dispuesto a hacer lo que sea. Entonces,
puede generar una especie de, ok, suspendemos las elecciones porque hay peligro, y ahí sí que no tenemos cómo nos saquen. Entonces yo creo que en este instante no es responsable lo que han hecho en Santa Cruz los jóvenes, ¿no? Uno dice, bueno, o sea, esta gente molesta y provoca, sí, pero ellos son los maestros de la violencia, son los maestros del engaño. Así han tenido al país durante la década, finales de los 90, toda la década del 2000 hasta el 2005, que se han hecho con el poder. Ha sido la estrategia del miedo y el desorden, y hoy día la quieren repetir porque es así como ellos le funcionan. Son los maestros de la violencia. Entonces, yo pienso que no se debe hacer eso, más bien hay que apuntarle a ganar elecciones en el Parlamento, hacer un frente, hacer una pelea política de manera inteligente. Yo lo vengo diciendo hace 3 años, José Luis, se lo he dicho a políticos, se lo he dicho a activistas y a mucha gente, ¿no? Me he ganado incluso la antipatía de varios activistas en Santa Cruz que me decían, no, lo importante es sacar a Evo. No, lo importante no es sacar a Evo, lo importante es cambiar el sistema, porque si tú sacas a Evo, en este instante yo estoy seguro que Carlos Mesa lo que va, y de hecho, cuando yo he hablado con el equipo económico de Carlos Mesa, entre ellos Gonzalo Chávez, y de paso hemos tenido un roce muy fuerte de palabras, con otro amigo también, Gonzalo Chávez, él, por ejemplo, no tiene, fiel a su visión, porque él tiene una idea de la economía, de una economía manejada por el Estado, fiel a su visión, no saben lo que van a hacer con el gobierno si son gobierno mañana. O sea, ellos van a continuar el plan, van a seguir con la idea de, o sea, a ver, Evo Morales estimuló la demanda por este lado, yo mejor la estimulo por el otro. O sea, no tienen una estrategia política para un post-evismo, ¿te das cuenta? Ese es el problema. Y yo les he dicho siempre, o sea, lo importante no es sacar a Evo, lo importante es, ok, ¿qué le vamos a hacer a Bolivia para frenar los efectos que se vienen de esta crisis económica? Yo hace rato estaba hablando con unos muchachos aquí en mi casa sobre el asunto de cómo nacen las crisis económicas. Nosotros estamos en una crisis a punto de estallar, justamente porque se está cometiendo todos los errores que no se tienen que cometer en economía. Sobregastar, el Estado, un Estado gastador, un Estado que está tomando deuda, las reservas internacionales que están cayendo porque no podemos exportar. Entonces, la política sensata de tener un tipo de cambio fijo del gobierno debería haber sido acompañada por una serie de medidas también de orden austero, como por ejemplo no tener gasto público, reducir el tamaño del Estado, permitir la inversión privada, ser un país atractivo para las inversiones extranjeras, y eso no se ha hecho. O sea, se ha mantenido una política sensata, pero se han hecho como 20 políticas erróneas. Entonces, en algún momento esta política sensata no se va a poner a aguantar. Y el problema es, José Luis, que la única política sensata de este gobierno en materia económica es la que la oposición más ataca, ¿no? Porque creen que el tipo de cambio fijo es un problema. Entonces no tienen la idea. Ese es o sea, más importante que sacar a Evo Morales, más importante de que quién va a salir ganador es qué le vamos a ofrecer al país. Y en eso la oposición, con salvadas excepciones, no tiene asambleístas preparados, o sea, candidatos a la asamblea preparados para hacer eso. Saben que se oponen a Evo, pero no saben qué más se oponen, no saben qué le van a ofrecer al país. Hugo, ¿cómo puedes esperar que la oposición se prepare si estamos saliendo de un periodo en el que durante más de 10 años se ha hecho una persecución judicial a todos los políticos de oposición? El gobierno ha sido inteligente, si no los ha eliminado judicialmente, los ha matado civilmente, los ha acusado, los ha metido. Ahí tienes a Leopoldo López, con varios procesos y no se le ha aprobado absolutamente nada, tantos años que está preso. O sea, no se le puede pedir a la oposición una estructura. Mira, fíjate que yo también creo, y no te molestes, porque yo no soy político ni comunicador social, hago ejercicio pleno de mi libertad de expresión. También creo que el principio para cualquier estructura nueva que se pueda hacer en el país pasa por terminar con el periodo constitucional del presidente Evo Morales. Porque si no es así, todos los consorcios, todos los acuerdos armados, porque se ha armado una estructura poderosísima con los empresarios, con los campesinos, una estructura de difícil desestructuración, al punto que tú tienes razón en algunos aspectos cuando dices no tienen un programa. Evidentemente nadie puede plantear un programa totalmente alternativo y radical. Yo no creo cuando Ortiz dice vamos a hacer un cambio radical, vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Al día siguiente van a venir las movilizaciones sociales. No te olvides que si hay una derrota electoral, va a ser por puntos, va a ser por unos puntos de porcentaje.
no va a ser una derrota electoral catastrófica si es que hubiera una derrota electoral de parte del MAS. Entonces se va a quedar una estructura armada dentro del aparato estatal y dentro del Parlamento y dentro de los movimientos sociales que difícilmente el próximo hipotético gobierno puede ignorar. No puede decir, bueno, aquí vamos a cambiar todas las medidas, vamos a marchar, dar un paso atrás, acabamos con los subsidios. O sea, yo no lo veo, si soy realista, no veo un gobierno post-Evo que no tenga que hacer algún tipo de negociación o de transacción o de intermediación. Los políticos marxistas le llaman a esto un gobierno de transición, un gobierno de proceso de transición, de volver a rearmar. Algunos de derecha dicen, hay que volver a rearmar la república, que ha sido totalmente desestructurada. Entonces, es un proceso, no se puede dar una revolución de pronto, no se puede ignorar todos los cambios sociales que se han hecho en el país, porque no todo lo que se ha hecho es malo, desde mi punto de vista. No todo lo que se ha hecho es malo. Hay importantes avances que hay que destacar. Yo no voy a puntualizar, que se encarguen los aparatos del Estado de hacer la publicidad de esta parte. Pero lo cierto es que yo, querido, no veo la posibilidad de que se pueda avanzar en la estructuración de un gobierno alternativo, permitiendo que la gestión continúe por otro periodo más, que además ya se sabe que es ilegal, que es inconstitucional. No está en la constitución política del Estado. Es una decisión apoyada por una cuestión jurídica bastante criticable, que ha sido apoyada por el tribunal, por 4 o 5 personas afines al gobierno, que han dicho, evidentemente uno como ciudadano boliviano no puede ir en contra de esta determinación, es verdad, pero sabemos que detrás de todo esto no viene una estructura democrática, Marcelo, no es democrático, se ha estado sistemáticamente persiguiendo ciudadanos, políticos, se ha estado denigrando a economistas. Tú y yo sabemos cuántos profesionales hay que podrían aportar al país, al aparato estatal, y están desempleados y no tienen posibilidades de aportar al país, solo porque piensan diferente, solo porque tienen ideas diferentes. Aquí tú y yo podemos expresar ideas diferentes. Tú puedes decir, bueno, no, lo más importante no es sacar a Evo. Yo sí creo que es importante sacar a Evo, porque ahí se desarma la estructura que tiene. Yo no creo que el movimiento al socialismo sea un buque de guerra indestructible, no creo que sea un Titanic. Más bien creo que es algo que está así amarrado, colado con carpicola, y esa carpicola se llama Evo Morales. Tú sacas a Evo Morales de la carpicola y tenés un monstruo de 5 cabezas, los interculturales, las federaciones del trópico, los urbanos, los colonizadores y qué sé yo, las centrales obreras bolivianas, las centrales departamentales, que están ahí cooptados por unas estructuras que han sido compradas con prebendalismo, movilidades, sedes sociales y buen trato, apoyadas en la estructura, en esa estructura por un ejército que nunca en la historia republicana fue mejor tratada que ahora. Jubilación con el 100% de sus sueldos, salarios, reciben alimentos subvencionados de parte de los aparatos del Estado, los aparatos productivos de alimentos del Estado, reciben buenas comisiones, manejan empresas, se les ha hecho mejor dotación, hasta hay varias dotaciones al año. Entonces va a ser muy difícil pensar en el futuro. Si alguien cree, este es mi punto de vista personal, si alguien cree que después de un periodo más de Evo va a haber otro partido político que lo reemplace, acuérdate que es imposible. Incluso en estas circunstancias ya es difícil. Yo veo muy difícil que Mesa pueda ganar estas próximas elecciones. La veo muy difícil. Y si gana, veo muy complicado un gobierno de Mesa. No sé cuál es tu percepción. No, de hecho, lo que tú dices es correcto, ¿no? Hace unos 20 años, un argentino llamado Néstor Ceresole le dio un consejo a Chávez, que es la cartilla de gobernar que tienen estos tipos, ¿no? Es caudillo, ejército, pueblo. Entonces, ahora, para ellos, ¿qué es el pueblo? El pueblo son todas estas organizaciones sociales a las cuales ellos, de cierta manera, miman
en base al gasto fiscal, ¿no? Entonces tienes a un caudillo, que es la figura central, a un ejército que ya no defiende a la ciudadanía ni al país, sino al gobernante, que ese es un problema serio, porque el ejército no está al servicio del gobernante, al servicio del país, ¿no? Pero lastimosamente esta gente pone al ejército al servicio del gobernante, ¿no? Y tienes a organizaciones que a nombre de pueblo lo que han hecho es, pues, invadir las instituciones civiles. O sea, aquí en Cochabamba tienes 2 FULs, por ejemplo, ¿no? Tienes una FUL de la universidad y tienes una FUL del MAS. Aquí hay 2 colegios médicos, hay 2 colegios de abogados, o sea, todo se ha creado una especie de paralelo. Entonces va a ser muy difícil, evidentemente, que el gobierno que entre, si una hipotética victoria, pueda gobernar. Eso necesitas mano dura y eso va a ser muy difícil hoy, ¿no? Porque hay una estructura, todo hecho, muy estructurada, muy bien armada. El problema es, José Luis, que la oposición o los que querían hacer oposición han confiado en los viejos políticos de antes, pre-Evo Morales, digamos, ¿no? La vieja clase política, de la cual Evo se... eso contigo. Ese fue un gravísimo error de ellos. Claro, se han hecho desaparecer. Cuando has tenido 13 años para estructurar una nueva clase política, ya, o sea, el problema ha sido de que la clase política siguió confiando en políticos que ni siquiera tuvieron la habilidad de enfrentar a Evo Morales cuando Evo Morales era la oposición. O sea, eso también pasa en el MAS, son los mismos ministros, son los mismos... pero... Pasa lo mismo en el MAS, no hay gente nueva. Recién se han inventado un dirigente jovencito del trópico que lo tratan de promocionar, o la gran promoción va a ser la hija de Evo Morales, Evalista. Seguro que sí. El problema es de que mientras la oposición intentaba reciclar a sus viejos líderes, el MAS avanzaba en sus estructuras. Ese ha sido el tema. O sea, avanzaba en la sociedad civil, avanzaba con los empresarios, avanzaba con el banco, o sea, creaba un aparato político muy difícil de romper. Entonces, lo que nosotros hoy día necesitamos, pues, es, primero, evidentemente, a lo mismo, o sea, tenemos que tener cierta bancada nuestra en el Congreso. Evidentemente, o sea, a ver, es importante sacar a Evo Morales, pero no es lo primordial, o sea, no es lo más importante. Lo importante es que desde el Congreso tengamos parlamentarios que sean capaces de pelear el avance, porque eso va a tener enjambre judicial. Pero además necesitas tener espacios de defensa en la sociedad civil. Tú y yo y toda la gente que está en la calle tiene que tener espacios de defender sus propios espacios, ¿no? Yo por eso las plataformas, por ejemplo, me parecen importantes, pero también no se pueden quedar en la defensa del 21F. Hay que ampliar los campos de batalla. ¿Qué vamos a hacer con el problema de las AFPs? ¿Qué vamos a hacer con el problema de una banca cada vez más intervenida? Lastimosamente la banca no trabaja con dinero del banquero, sino con dinero de la ciudadanía. Entonces, en el fondo, si vas a defender el voto de la ciudadanía, también tienes que defender la propiedad privada del ciudadano. Pues todo ese tipo de cosas se tienen que avanzar. Yo en Santa Cruz les decía a muchos activistas, a ver, está bien, o sea, peleemos el 21F, ¿verdad? Pero ¿y qué más? O sea, ¿qué más le vamos a hacer? Porque al gobierno, mientras el 21F no le incomode, lo va a dejar surgir y luego lo va a hacer desaparecer hábilmente. Entonces, hay que empezar a rescatar la cultura, eso que se llama nuestros espacios culturales. Esto de hacer redes sociales está muy bien, o sea, hay que empezar a hacer una contraopinión al gobierno desde los espacios que tengamos. Hay que tener nuestros espacios de vigilancia en la sociedad civil, las juntas vecinales tienen que recuperar, o sea, tenemos que empezar a pelear por nuestra libertad, porque el gobierno ha sido muy hábil en meter gente en todo lado, ¿no? Yo veo, por ejemplo, tú vas a una reunión del barrio y siempre hay un militante del MAS, ¿no? Y eso me hizo recuerdo. En los medios de comunicación, yo doy un taller, hay gente del MAS. Y no es que seamos enemigos, tampoco se trata de que toda cosa que sea de color azul es malo por sí mismo, no, tampoco. Hay gente que de verdad, sinceramente, está en el gobierno y quiere aportar al país y cree que lo está haciendo bien, ¿Qué es lo que nos pasa? A veces no entendemos que tenemos que ir en un proceso, algo que a mí me parece que los que no están en el gobierno, porque eso de izquierda y derecha es bastante relativo, Marcelo, es bastante relativo. Yo no sé si el que se dice que es de izquierda es tan izquierdista, porque aprenderse 2 o 3 libros del marxismo y repetir como loro, que se hace en la universidad desde hace 50 años atrás, los mismos textos de marxismo, no es ser socialista, ¿no? Repetir de memoria aquellas cosas que yo repetía cuando tenía 17, 18 años no me hace marxista. El marxismo es otra cosa, digamos, ¿no?
tampoco uno es de derecha solamente porque tiene una pequeña empresa. Hay una mezcla muy interesante. Yo, por ejemplo, no sé si el MAS es de izquierda o de derecha, te soy franco. Conozco mucha gente, amigos, colegas, empresarios que están con el MAS. Y yo sé que no son de izquierda, son de derecha. A mí no me va a hacer creer que los productores de coca del trópico son socialistas, en el término estricto de la palabra. Hablan de socialismo, pero son burguesía, pequeña burguesía o mediana burguesía, que ahora se ha convertido en la nueva burguesía boliviana, una nueva burguesía quechua, chola, que además tiene un plan de expansión y de colonización del resto del país, tanto desde el punto de vista territorial como político, magistralmente elaborado, y que además se está ejecutando paso a paso, pese a quien le pese. Entonces, te decía, no sé si hay izquierda y derecha en Bolivia. Para mí es bastante relativo. Yo veo muchas cosas de derecha, muchas cosas del MNR en el MAS. Viejas prácticas de cómo se hace la política, cómo se hacen las campañas electorales, cómo se elimina al rival. Es algo cultural en nuestro país, en realidad. No viene ni de izquierda. El próximo que entra, si es de derecha, aplica la misma medicina, la misma receta. Entonces, yo lo que dijera son los que están fuera del gobierno y los que están dentro del gobierno. Los que están dentro del gobierno tratan de quedarse siempre el mayor tiempo posible. Lo hizo don Víctor Paz, lo hizo don Hernán Siles Suazo, lo hizo todo presidente, trató de estar el mayor tiempo posible. Uno de los más exitosos fue sin duda el exdictador Hugo Banzer Suárez, que además de dictador de 9 años, él supo cambiar su imagen y proyectarse como un demócrata. ¿Y cómo lo hizo? A través de una alianza con partidos políticos. Logró una alianza con el MNR, logró una alianza con el MIR. ¿Te acordás del acuerdo patriótico? Claro, en los 80. Logró gobernar, pero mediante una alianza. Y los que actualmente están fuera del gobierno, que aspiran a reemplazar a Evo Morales, se olvidaron de las alianzas. Son incapaces de hacer alianzas entre ellos. Cada quien cree que tiene la receta perfecta. Y yo, como ciudadano, como boliviano, que he vivido todos estos procesos, no soy periodista actualmente, pero como periodista he vivido estos procesos de los cuales estoy hablando, creo que cada uno tiene un pedacito de la receta, una pequeña parte de lo que hay que hacer. Alguien tiene las cosas muy claras de lo que hay que hacer del Parlamento, alguien tiene muy claro de lo que hay que hacer un proceso de transición y de alianzas. Bueno, algunos no los entiendo bien. Creo que Víctor Hugo Cárdenas puede dar un aporte importante en algunos aspectos, pero el tema es que entre bolivianos somos así como los protestantes, ¿no? No nos queremos porque vos no eres de los míos, porque te llamas Hugo Marcelo Valderrama y a mí me cae mal lo que dice Hugo Marcelo Valderrama, pero no analizo, no escucho lo que dice Hugo Marcelo Valderrama, decir, en esto tienes razón. Creo que de lo que está diciendo, de las 10 cosas, creo que hay 8 que son buenísimas, son cosas inteligentes. Hay 2 en las que, no sé, las voy a analizar. No hemos llegado a ese grado de diálogo. Entre los políticos es peor. Es sordera, ataque total. Y si no te impongo lo que yo pienso, te golpeo, te pego, te incendio. Y por último te meto preso si es que puedo. A ver, en Bolivia, lo que hay en Bolivia es una mezcla de partidos de izquierda, básicamente. O sea, lo que caracteriza a una derecha es sobre todo un gobierno limitado, ¿no? Una economía más libre y pues sobre todo un sistema político, digamos, con menos impuestos, ¿ya? Lo que ha habido en Bolivia son partidos de izquierda que han girado más a una izquierda más radical o se han acercado al centro. No, eso es muy común en América Latina, son una especie de élites herméticas, porque en nuestros países la gente ve al Estado, culturalmente ve al Estado, como el generador de riqueza y como la gente que soluciona los problemas. Entonces todo el mundo quiere subirse al tren del Estado. No, eso es cultural. Siempre va a existir empresarios que le van a hacer funcionales al socialismo. Hermann Hammer, por ejemplo, era un empresario que le financió miles de dólares a la Unión Soviética, ¿no? O otros empresarios que han financiado la Escuela de Frankfurt. O sea, los socialistas son muy hábiles. Ya se llama eso que en ciencia política se llama el organismo vivo y el parásito, ¿no? O sea, si el socialismo avanza mucho, mata al organismo vivo, por lo tanto muere también ellos. Entonces, lo que necesitan es cierta clase empresarial que les permita tener dinero para poder sostenerse en el poder. Entonces, eso lo ha hecho Fidel Castro al abrir Varadero, la China con sus zonas especiales, o sea, siempre lo hacen, ¿no?
Entonces, ellos necesitan abrir cierto espacio de oxigenación donde venga inversión, porque a ellos lo que les interesa es sostenerse en el poder. Entonces, el socialismo siempre se ha tratado de una estrategia de poder, siempre. Ya que tenga nombre de buenas intenciones y demás, eso es así, pero el socialismo es eso, o sea, es una estrategia de poder. Ahora, como nosotros tenemos gobiernos o políticos que casi todos son nacidos de esa línea, es normal que pase lo que tú dices, es normal que uno se parezca al otro. Lo que pasa es que en América Latina no tenemos cultura política, ya, o sea, yo por ejemplo, he estado viendo los debates en Estados Unidos, en Canadá, y tú ves a los políticos debatir sobre puntos concretos de política. Aquí no, aquí lo que se llama debate es un intercambio de insultos. Tú estuviste haciendo esto, que no sé qué, eres un inmoral, o sea, se sacan trapos sucios, se levantan falsos. O sea, es una guerra parece un chisme de cocina. Yo veo a los políticos en la televisión y veo los chismes de Calle 7 y no noto diferencia. Soy sincero, en la calidad humana, en los argumentos, no existe. Justamente porque acá no se debate política, aquí se debate politiquería, eso que tú has descrito, ¿no? O sea, cada uno quiere desaparecer al otro. Entonces, aquí no hay. De hecho, es una de las cosas que yo les decía. O sea, si nosotros queremos hacer un verdadero cambio político, hay que empezar por tener políticos serios, de verdad, o sea, gente preparada. Ahí en Santa Cruz hay varios muchachos con los que, hay uno que está yendo justamente por el partido de Cárdenas, José Luis Callaú, es un chico de 19 años. Por ejemplo, él tiene un futuro brillante, muy preparado para sus 19 años. El hombre maneja yo lo he visto debatir al muchacho y lo he visto debatir como político profesional, no en base a insultar al otro o levantarse o llevarse las notas de la universidad del otro y decirle, mira, tú te aplazaste. No, el tipo de debate, da gusto verlo al tipo. Y lastimosamente la contraparte, que no está acostumbrada a ese tipo de debate, se queda sin argumentos porque se encuentra con un tipo preparado al cual lo único que tienen es insultarlo. Entonces uno dice, bueno, ya, ahí se nota el tiro, quién es el que está preparado y quién es el que está perdido, ¿no? Y el otro día yo vi el debate de este muchacho de José Luis Callaú aquí en Cochabamba, porque él es de Santa Cruz, pero estuvo en Cochabamba, y se puso en un debate con gente de mesa sobre algunos temas puntuales de economía, y evidentemente el muchacho les planteaba cosas que ellos jamás podían responder, y me dio gusto verlo. Cuando somos amigos, le dije, mira, estoy viendo un político serio en muchos años en Bolivia, o sea, eso no se veía acá, porque cuando he trabajado en prensa, por ejemplo, yo no me gustaba ver temas de política porque era una cosa de insultos, peleas, etcétera, de muy baja calaña, ¿no? Eso no ha cambiado mucho. Bueno, querido Hugo Marcelo, es un placer siempre conversar contigo, charlar aquí entre amigos semanalmente. Te invito a despedirte de la audiencia, de toda la gente que nos sigue en las redes sociales. No, pues gracias, José Luis, un saludo desde Cochabamba y bueno, siempre atento a esta coyuntura política tan interesante y esperando el siguiente fin de semana, ¿no? A ver qué se viene y qué tema tocamos. Así es, aprovecho esta oportunidad para invitar a los amigos de la página para que nos manden un mensaje interno. Ustedes pueden participar de este debate, nos gustaría. Es una charla entre amigos, no pretendemos nada por imponer nuestras ideas, tampoco dirigir la opinión pública, ni mucho menos, solamente compartir entre amigos un par de ideas. Estén bien, que tengan un buen fin de semana, será hasta la próxima.